Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el ingeniero Ricardo Flor. El ingeniero Flor es presidente de la Asociación de Empresarios y Empresas del Norte de Quito y miembro del Comité Industrial de la Transformación y Producción Ecuatoriana. Muchas gracias, ingeniero, por estar en nuestro programa. Y después de la primera entrevista, esta segunda que tenemos, habría que preguntarle con qué optimismo recibió el empresariado capitalino el triunfo del señor Guillermo Lasso, con qué optimismo, con qué fe, con qué esperanza y naturalmente con qué compromisos. Bienvenido y muchas gracias. Un gusto saludarle nuevamente a su prestigioso medio de comunicación y a usted, y indicarle que el Comité de la Industrialización para la Transformación y Producción Ecuatoriana es la unión de gremios, por lo tanto es un gremio de gremios que tiene 12 agremiaciones a nivel nacional de los sectores químicos, metalmecánico, textil, construcción, gráfico, farmacéutico, artesanal, maderero, fabricantes de carrocerías, representando a un total de 622,000 empresas. ¿Por qué tantas? Porque vamos desde la empresa unitaria de una persona hasta las empresas grandes. 622,000. Tenemos una facturación anual aproximadamente de 13,500 millones, con un valor agregado de 20 a 25, de 20, perdón, a 80%, y quienes además generan alrededor de 2,720,000 puestos de trabajo. Esta es una institución que se ha convertido, a pesar de lo nueva, en la primera agremiación del país. ¿Cómo recibimos el triunfo del señor Lasso? Indudablemente quienes como ciudadanos, no como miembros y en mi caso como presidente de estas agremiaciones, el triunfo del señor Lasso, indudablemente con el mayor entusiasmo, con la mayor alegría, porque consideramos que el señor Lasso llevará a cabo precisamente todo aquello que es la aspiración del sector productivo y particularmente del sector industrial, porque tenemos con él firmado un convenio. Exacto. Que a lo mejor en el curso de la entrevista indique los puntos básicos. Claro, claro que sí, ingeniero. Y este es el momento precisamente para hacerlo, porque recordemos que ustedes se reunieron cuando estaba en plena campaña el señor Lasso, digo ustedes como representantes del empresariado que ostentan, y él asumió un compromiso con ustedes. ¿Cuál fue? ¿Qué se expuso allí? El compromiso, en definitiva, yo le indicaría con los puntos básicos, por favor. Textualmente, para no equivocarme, es levantar un inventario de productos y capacidades de la industria nacional y determinar la demanda del mercado interno, refiriéndome del mercado interno no solamente al mercado particular, sino al sector público. Gestionar programas y proyectos orientados a impulsar y desarrollar la industria nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos elaborar un plan estratégico conjunto entre la parte pública, la parte privada y la academia, pero un verdadero programa que jamás ha tenido la industria nacional. Han habido intentos
como el cambio de matriz productiva de hace muchos años atrás, que no funcionó para nada y fue un verdadero engaño. En este caso, con el señor Lasso, consideramos que en la medida y en la forma en que se firmó el convenio, es una obligación del Estado el cumplir con estos compromisos. ¿Por qué? Porque indudablemente va a hacerle bien a la economía del Estado, se va a incentivar al sector productivo y se van a crear miles y miles de puestos de trabajo, que es la necesidad básica del momento. Claro. Ingeniero Flor, pero ¿cómo desarrollamos? La parte económica Claro. y la parte de cómo está el empleo, el desempleo, etcétera, que es precisamente, creo que lo más importante en este momento, desde luego, pasando primero por lo que es la vacunación. Esto Claro, creo claro. que es el primer punto y que en definitiva el presidente electo, Guillermo Lasso, él ha prometido la vacunación de 9 millones de personas. Así es. Pero como esto implica una infraestructura muy especial, vendrá un periodo de organización y tengo la seguridad que va a cumplir con su palabra. ¿Por qué? Porque cualquier medida que se tome para paliar un poco el asunto de los contagios va siempre en contra de la economía, va en contra del comercio y precisamente la Cámara de Comercio daba unas ciertas sugerencias respecto a lo que se debería hacer para no tener un estado de excepción y un encierro total, porque la economía no puede pararse. Claro. Ellos, Ingeniero Flor, pero entonces el primer paso que hay que dar en este momento es un masivo proceso de vacunación de todo el sistema empresarial, ¿no es verdad? Ese sería un primer paso. Yo creo que el sistema de vacunación podría comenzar por el sistema empresarial, que es el que genera la economía del país. Y en el caso industrial y en la parte privada, indudablemente va a tomar nuevamente el liderato en cuanto se refiere a la producción nacional. Entonces, la primera tarea del señor Guillermo Lasso con seguridad va a ser vacunar, 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 vacunar y vacunar. Y con esto vamos a tener tranquilidad todo el pueblo ecuatoriano para salir a trabajar, para hacer las gestiones que se tengan que hacer en el lado empresarial, con toda la confianza del caso. Y la confianza va a generar, desde luego, la riqueza en el país. Ingeniero, voy a pedirle por favor que centre un poquito más su cámara con la que estamos haciendo la entrevista porque exactamente. Ahí, a ver, un poquito más de cielo, de techo, dese un poquito más. Ya. Y gire, céntrese un poquito más, céntrese. Ah, no mucho. Eso, ahí. Vamos a continuar entonces con la entrevista. 5, 4, 3, 2. Luego de este proceso de vacunación, entonces, vendrá el cumplimiento de los objetivos suscritos en este gran acuerdo con el señor Guillermo Lasso, candidato hoy presidente electo. Correcto. Y el primer paso que se tendrá que dar después de la vacunación a todo el empresariado, a todos los trabajadores, ¿cuál será, ingeniero Flor? ¿Cuál será el de mayor expectativa, el de mayor exigencia, por decirlo así, o de mayor urgencia en atención desde la administración del Estado? La reactivación de todo el sistema productivo. Y el sistema productivo tiene cientos de áreas
Hablando en el caso particular, estamos hablando de la industria nacional. Y ya le había mencionado el segundo punto, que era gestionar programas y proyectos orientados a impulsar y desarrollar la industria nacional. El siguiente punto del acuerdo es potencializar el valor agregado nacional a través del desarrollo de cadenas productivas y la creación de un marco normativo. Esto es importantísimo porque el valor agregado significa cuánto aporta la industria de un determinado producto hacia la confección de ese producto a través, comenzando con la materia prima. Entonces, es muy importante. El siguiente punto es desarrollar una oferta exportable de bienes industriales y aprovechar la disponibilidad de los acuerdos comerciales. Generalmente, los acuerdos comerciales, las autoridades están pensando en los productos primarios. Lógicamente que los productos primarios son el orgullo de la riqueza de nuestro Claro. país. El banano, las flores, el cacao, en fin. Pero hay que tener mucho cuidado en esos acuerdos para no inmiscuir dentro de estos programas a la industria nacional, a los productos de la industria nacional, porque en la mayoría no somos competitivos. Respecto a Colombia y respecto a Perú, ellos nos llevan alrededor de 20 a 30 años de adelanto. ¿Qué debemos hacer? Un verdadero programa de desarrollo económico productivo que de aquí a 10, 15 o 20 años estemos al mismo nivel para salir con oferta exportable. Existen productos que se pueden exportar, pero no es la mayoría. Diríamos que es la gran minoría. En este sentido, entonces, es de este punto del acuerdo. El otro es crear defensa contra la ilegalidad y la competencia desleal. La ilegalidad del contrabando jamás se ha logrado detener. El contrabando cada vez es mayor. El contrabando ahora ingresa por el norte y por el sur. Si es en el área textil, incluida la marca de la industria nacional. Es realmente deplorable. En este momento está el problema muy grave en ambas fronteras, Así es, así es. aprovechándose de la pandemia, ¿no? Correcto. Y por el otro lado, nosotros representamos a todos los industriales y a todo el sector productivo honesto, porque hay también empresarios deshonestos en este sentido, que al no pagar impuestos, al no tener toda la tramitología que generalmente hacen las empresas que tenemos las normativas claras, entonces ellos son nuestra competencia desleal porque pueden producir a un menor valor, mientras nosotros estamos preocupados de una gran tramitología y de pagar todos los impuestos, sea al Estado, al municipio, en fin. Ustedes tienen en este momento, ingeniero Flor, un estimativo en cifras de cuánto ingresa por contrabando, cuánto se evade, cuánto les afecta a ustedes económicamente esta situación descontrolada en las fronteras. Una cifra estimativa sobre el contrabando es muy difícil Muy darla. difícil. ¿Por qué razón? Porque si bien las autoridades pueden decir que se ha corregido y que casi ya no existe contrabando, eso no es verdad, porque por todo lado tenemos productos chinos, productos colombianos, productos peruanos. En el sur del país es deplorable realmente
porque a los industriales textiles de Ambato les llega el contrabando, incluidos sus marcas. Esto ya es realmente un descaro a mi forma de ver. El siguiente punto es una mayor transparencia y probidad en procesos de compras públicas. El CERCOP tiene que modernizarse. El CERCOP tiene que ser manejado por gente honesta, igual que el COMEX. Lastimosamente, un programa que nosotros tenemos para tratar este tema no se lo ha hecho hasta el momento. Esperamos que en el gobierno del señor Lazo logremos esto. Claro, Y ahí, porque ahí lamentablemente se les afecta muchísimo cuando no hay un proceso transparente de contratación respecto de lo que ustedes producen y que necesita el Estado. usted lo ha dicho, porque en ocasiones se cuadra con la persona que supuestamente va a ganar y que ya tiene el producto en bodega listo, así gane el concurso una industria nacional. Alguna causa especial, algún pretexto, se inventa con el objetivo de darle a esa persona. Claro. Intereses, usted conoce más que nada, nuestro país está absolutamente saturado de gente deshonesta. No puedo creer realmente que las más altas autoridades, que son las que tienen que dirigir la justicia nacional, también estén inmiscuidos en corrupción. Por lo tanto, yo creo que la corrupción en el momento está desde el portero hasta las autoridades más altas. Ingeniero Desde Flor, ingeniero Flor, salvando a toda probablemente, la gente honesta, ¿no? claro, ingeniero, el documento suscrito con el señor Guillermo Lazo en su momento debe ser muy extenso en los puntos y quizás no nos alcance el tiempo en esta entrevista, pero yo sí quisiera destacar un hecho y preguntarle precisamente si en el marco de ese acuerdo para generar empleo, para desarrollar la industria nacional, para cumplir con todos los buenos propósitos iniciales que usted los ha citado, el gobierno de Guillermo Lazo se compromete a darles incentivos de carácter tributario a ustedes en el marco de ese acuerdo. Sí, precisamente luego de firmar el convenio, aquí le puedo presentar a usted una publicación hecha en las redes sociales precisamente por la gente de Guillermo Lazo. Y entre las cosas que habla es precisamente bajar impuestos, eliminar trámites, impulsar créditos a bajo interés y a largo plazo, y también dejar que el Estado deje de molestarlos. Específicamente la palabra es joderlos. Está dicha y escrita en este sentido. Por Pero en lo el tanto, acuerdo, digo, en el acuerdo que firmaron con ustedes, ¿hubo un compromiso también de reducir, de incentivar una política tributaria favorable al empresariado? exactamente, hubo ese compromiso, pero nosotros somos conscientes de que el país no está precisamente en la mejor época. El país debe tener una deuda externa e interna de alrededor de 90.000 millones, lo que quiere decir, en otras palabras, que es muy difícil la situación con la que Guillermo Lazo se va a enfermar, pero se va a enfrentar, perdón, y que lógicamente todos tenemos que colaborar. Yo creo que el haber triunfado es el inicio, el resto es un trabajo conjunto al que estamos obligados todos los ciudadanos. Yo creo que como ciudadanos todos los días debemos levantarnos y decir, ¿qué voy a hacer por mi país de este día? Y no qué voy a pedirle a mi país en este día. Nosotros, los industriales, estamos prestos a trabajar porque es nuestra obligación.
La del señor Guillermo Lasso es también su obligación. La academia tiene su obligación. Todos en conjunto debemos sacar al país adelante. No es fácil la tarea, pero yo creo que debemos tener optimismo al máximo para poco a poco ir saliendo del problema que tenemos, comenzando con la pandemia. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente el desempleo debe estar entre el 10 al 12%. No creemos nosotros en este 5.7 o Mucho 6, más, claro. es mucho más. Entonces, la verdad es que tenemos todos que arrimar el hombro, ayudar al señor Lasso, trabajar juntos, ser pacientes y lo que es más, sacar adelante a nuestro país, a nuestra patria que tanto amamos. Ingeniero, se discutió con el señor Lazo la ley de oportunidades laborales, que es una de las ofertas que plantea en su plan de gobierno el señor Guillermo Lazo, precisamente para buscar una mayor generación de empleo. Ley de oportunidades laborales, que implica en su fondo flexibilización en la contratación. Bueno, el solo hecho de orientar, en el caso, yo estoy hablando del área industrial, orientar al desarrollo industrial, crecer en productividad, crecer en calidad y crecer en competitividad, nos va a permitir crear cantidad de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque según los expertos, el año que estamos cursando, el año 2021, el crecimiento y de aquí a 3, 4 años será de aproximadamente el 3%. Eso quiere decir que también crecerá la industria nacional y se generarán puestos de trabajo. Igualmente, consideramos que la inversión privada volverá a ser el motor de la economía de nuestro país. Habrán varios años que tengamos que soportar todavía esta pobreza extrema en la que se sumen algunas familias del país, pero poco a poco considero que vamos a seguir saliendo. Porque en el momento, ¿qué puedo decir? Las pérdidas por el asunto de la pandemia han sido alrededor de 28.000 millones de dólares. Esto es muy difícil de recuperar, pero creemos que En su sector, 28.000 millones. el crecimiento del año 2021 será similar al del 2020 y más o menos de 20 a 25.000 millones de dólares más en crecimiento. Esto, lógicamente, va a generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Entre las estadísticas que tenemos es que precisamente la agricultura, la ganadería y la pesca va a ser una de las actividades que más va a crecer este año, al igual que minas y canteras, el uno del 9, el otro del 10, y seguirá con el 7% de crecimiento la industria manufacturera. De tal manera que al hablar de industria manufacturera, estamos hablando nosotros de la industria nacional, desde la más pequeña, desde la microempresa hasta la empresa grande. Y una noticia que según los expertos es relativamente buena, es que los precios nacionales permanecerán congelados, pero se encarecerán las importaciones, lamentablemente. El dólar se mantendrá a la baja en el primer semestre del año y podrá caer alrededor del 10%. Entonces, todos estos datos, en definitiva,
nos llevan a pensar que si bien en el momento de cada 10 personas que están calificadas, que son la fuerza laboral, 3 apenas tienen empleo Sí, adecuado. así es. Sí. 6 personas de las 10 se encuentran en empleos de baja calidad, en ventas ambulantes, medios tiempos, por Trabajo horas. precario. Entonces, apenas estamos hablando de que este tipo de clasificación que acabo de hacer, indudablemente tendrá que poco a poco ir subiendo el empleo nacional, porque 3 de cada 10 realmente es muy, muy, muy poco. Y no solamente eso, sino que también por el efecto de la pandemia ha habido que modificar los sueldos y modificar las jornadas de trabajo. Y teníamos ya más o menos en promedio antes de la pandemia alrededor de 480 el promedio de sueldos. Ok. En el momento se ha bajado hasta 400. Es decir, si hablamos de la economía nacional, no solo está afectándole a la industria nacional, al comercio y a todas las actividades productivas el hecho del desempleo, sino también el hecho de que han bajado la cantidad de dólares que gana cada persona, y esto también hace que la demanda de la gente que mantiene sus empleos Claro. sea mucho menor. Como Circunstancia, usted circunstancia difícil, ingeniero Flor. La pregunta es, ¿cuándo vuelven a reunirse con el señor Lazo o si ya lo están haciendo con algunos delegados precisamente para darle acción práctica a este acuerdo suscrito con el empresariado capitalino? Bueno, yo he tenido contacto con algunos de los ejecutivos que rodean al señor Lazo y especialmente con el primer asambleísta César Monge. Eh, Entiendo que en el curso de las próximas 2 semanas vamos a tener una reunión con el objetivo de recordar los puntos principales del acuerdo, y en el momento que yo haya tenido esta reunión, yo le haré una llamadita para indicarle cuál ha sido la posición, Gracias. cuál va a ser el cronograma que nos permita ir trabajando sobre el acuerdo mencionado. De tal manera que yo le agradezco su preocupación y creo sinceramente que el señor Lazo va a hacer la solución a estos problemas y va a hacer honor a su palabra, porque es una persona con mucha experiencia, es una persona preparada, entiendo que muy transparente, y que firmar un convenio con la industria nacional de esa magnitud no lo va a dejar a un lado. Va a hacer honor a su palabra, tenga la seguridad. Si no es así, pues indudablemente nosotros tendremos que insistir y ayudar a que se den los mecanismos adecuados, pero con un poco, yo entiendo, de paciencia de lado y lado. Y yo estaré molestándole e informándole cómo camina este proyecto, Bueno, este acuerdo, que no es sino para el bienestar de las familias de nuestra patria. y qué mejor si sale el ministro de Estado, el ministro de Industrias de su sector. Que salga el ministro de Industrias en un momento determinado del sector industrial, pero el sector industrial con una persona que sepa realmente, que se haya puesto el overall para estar en una planta y sepa de las virtudes y sepa de las necesidades de nuestra industria. No
a quienes ostentan a veces el título de ingenieros, pero son ingenieros comerciales que no han tenido muchas veces ni la más pequeña industria, o simplemente son las Claro. personas de confianza, que es lo que normalmente ha sucedido en gobiernos anteriores. ¿Quiénes han estado dirigiendo la parte de la energía nacional? Le preguntaba a uno de los ministros, ¿tú qué sabes de energía? Me dijo, nada, pero me tienen confianza. Le pregunté, le pregunté a alguien, igualmente a otro ministro, ¿qué sabía sobre una industria nacional de diferentes procesos, de diferentes operaciones unitarias o termodinámicas? Me dijo, nada, pero me tienen confianza. Claro. No, pues. Excelente. Está Bueno, bien la confianza, pero ¿por qué no unimos la confianza con el conocimiento exacto. del área Sí, señor. respectiva? Por ello es que nosotros pretendemos que en algún momento vaya un ministro que realmente sepa, que haya estado desarrollando una industria, que se haya puesto el overall, que conozca a sus trabajadores, que sepa la parte científica y la parte operativa de la industria. Muy bien. Muchas gracias al ingeniero Ricardo Flor. Él es miembro del Comité Industrial de la Transformación y Producción Ecuatoriana en su participación aquí en nuestro programa. Muchas gracias una vez más, ingeniero. Siempre a sus órdenes y saludos a su especial audiencia. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.